Odio entre familia. A veces hacemos cosas de las cuales pensamos que no habrá consecuencias, o en su caso nunca nos vamos a arrepentir. Yo era una persona muy egoísta, porque deseaba tener todo para mí sin compartirle a nadie. Desde pequeña, con mi madre, que en paz descanse, hacía que me diera todo solo a mí, sin dejarle nada a mi hermana. En gran parte tenía mucho miedo que la llegara a querer más. Eso de alguna manera no podía soportarlo. Me acuerdo que vivíamos en casa de mis abuelos. Ahí habían más tíos, viviendo en el mismo terreno con sus familias. En total éramos 3, con la de mi madre. No me gustaba socializar con todos ellos. Odiaba tener que convivir con mis tíos, y sobre todo con mis primos, a quienes no le caía nada bien. Ellos decían que yo me comportaba muy odiosa. Por ese motivo dejaron de hablarme, y a veces me ignoraban cuando los veía pasar. Bueno, en realidad eso a mí nunca me importó. No los necesitaba para nada, porque mamá siempre nos procuró en todo, pues en su trabajo ganaba bien, y mi abuela en ese entonces nos cuidaba. La casa de la abuela estaba grande. Le repartió un pedazo a cada uno de mis tíos, pero faltaba la casa donde nos encontrábamos viviendo nosotras. En sí, pensé que esta no las iba a dar, porque mi madre no tenía esposo. Era madre soltera, y toda la vida habíamos vivido allí. Sin embargo, un día la abuela falleció, y al recibir los documentos de la herencia, mi sorpresa fue que la casa no la habíamos heredado nosotras, sino uno de mis tíos, quien tenía 5 hijos, y era la familia más grande. En los documentos también había una carta de la abuela, donde mencionaba los motivos de su decisión. Ellos son la familia más grande, necesitan más espacio, decía. No podía creerlo. Desde ese momento yo me sentí profundamente traicionada por mi abuela. Mis tíos no tenían ningún derecho, porque nunca le dieron los cuidados que ella necesitaba. Ni siquiera aportaban dinero para la compra de medicinas. Me acuerdo cómo mi madre trabajaba duro para eso. Sentí un profundo coraje dentro de mis entrañas. El tío Javier, junto con su esposa e hijos, se sentía el más afortunado, y hasta cierto punto, presumía la herencia de la abuela. Mucho más a nosotras, quienes nos teníamos que quedar con 2 pequeños cuartos, sin cocina, y lo peor de todo, sin baño tampoco. Mamá decía que no podíamos hacer nada con la decisión de la abuela. Así que enojada, me fui corriendo hasta donde estaba su tumba para poder reclamarle. Ella no tenía derecho de habernos dejado con tan poco. Le lloré, preguntándole por qué esa horrible decisión. Esa casa debió ser para nosotras, quienes la cuidamos hasta el último momento de sus días. Tiempo después, tuvimos que mudarnos a los cuartos todos feos. Tenían un olor a humedad porque se encontraban sin uso. Entonces nos costó en ese tiempo demasiado trabajo acondicionarlos, para aunque sea poder dormir. La luz eléctrica no llegaba hasta ese lugar por falta de cables. Así que, mientras se solucionaba, nos alumbrábamos con 2 veladoras grandes. Al ver mi nueva realidad, no podía soportarlo, ni mucho menos aceptarlo, porque en la otra casa lo teníamos todo para no preocuparnos, y hoy estaba ocupada por quien menos lo merecía. Con el paso de los días, la situación se fue volviendo un infierno. El tío Javier, junto con su esposa, comenzaron a tener actitudes medio feas con nosotras. Nos veían y hacían comentarios a nuestras espaldas, sobre todo su mujer, llamada Angélica. Ella murmuraba palabras burlonas,
cada vez que nos veía pasar, e incluso mi madre la llegó a confrontar, porque durante varios días sacaba una bocina con música hasta la noche y no nos dejaban dormir. Así fueron pasando muchos detalles. Con el tiempo la convivencia se volvió insoportable. Entre peleas y desacuerdos, mis otros 2 tíos terminaron yéndose a otro lugar, porque ya no soportaban a mi tía Angélica, con sus actitudes muy tóxicas y enfermizas. Ella deseaba mandar en el terreno de la abuela. Hacía cosas que nos afectaban a nosotros. Por ejemplo, también cuando les daba veneno a nuestras mascotas como perros y gatos. Sabíamos que era ella, pero no teníamos las evidencias para comprobarlo. Con esas acciones, solo nos quedamos viviendo hasta el fondo, nosotras con mi madre. Ella decía que no teníamos dinero para irnos a otra parte, y por ende tendríamos que aguantar la presencia de la tía Angélica. Nos fuimos acostumbrando a vivir de esa manera. Tratábamos de no adoptar mascotas, de no pasar hasta la calle cuando estaba ella en la puerta, y también nunca hicimos una reunión como festejo o algo así, porque a la señora le molestaba ese tipo de ruido. Por otro lado, el tío Javier, en pocas palabras, siempre fue un mandilón. Él no opinaba nada, ni decía nada, porque le podía ir muy mal. En algunas ocasiones, yo me di cuenta cómo lo maltrataba sin piedad. Un día le pedí a mamá festejar mi cumpleaños. Para ese entonces yo comencé a trabajar. Iba a cumplir 18. En un principio no estaba de acuerdo por la tía chismosa, pero después de convencerla, ella aceptó con ciertas condiciones. Mi madre era de esas personas que trataba de no generar problemas, aunque eso parecía darle siempre el lado a mi tía. Pero como decía, no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Ellas son así, a veces están lidiando con sus propios infiernos. Paola, mi hermana, estaba feliz porque por primera vez, después de mucho tiempo, íbamos a llevar a cabo una reunión. Organizamos todo. Cuando llegó el día, renté unas mesas para mis invitados, y por la mañana silbó el camión para dejarnos hasta el fondo donde estaba mi casa. Desde adentro hice una seña para que el señor, junto con 2 muchachos, pasaran con las sillas. Pero en ese momento, hasta pena me da de mencionarlo. Pero la tía Angélica se puso en medio, diciendo que no podían pasar. ¿Quién les dio permiso? Escuché que dijo muy enojada, histérica como era su costumbre. Los señores se quedaron mirando, pero yo les hacía señas desde adentro, y ellos continuaron caminando. En ese momento, miré que la tía comenzó a lanzar agua hacia la calle, mojando a los señores de regreso, quienes salieron corriendo. Con malas palabras, ella me agredió desde su casa, porque según ella, nadie ajeno tenía por qué caminar cerca de su propiedad. Mamá decía que con el paso del tiempo, la tía Angélica se volvería más amargada, o en su caso ella estaba mostrando una enfermedad mental, porque odiaba a todo el mundo, no solo a nosotras, quienes no le hacíamos ni un daño. Teníamos que soportar porque no había dónde ir, y esos cuartitos era lo único de herencia que nos recordaba a mi abuela. Durante la reunión se puso en medio intentando no dejar pasar a nadie. Yo salí a recibir a mis invitados para evitar algún problema, pues hasta cierto punto mis amistades sabían de la historia de la tía Angélica y su odio hacia nosotras. Horas después, ya casi al término, todos comenzaron a irse. Pero en ese momento, algo ocurrió cuando miré a mamá siendo agredida. Ella se encontraba encaminando a una de sus amigas, cuando de pronto apareció la tía Angélica con sus malas palabras, y mamá quiso ponerle un alto. En ese momento se originó una situación de violencia. Me daba tanta vergüenza que mis amistades se dieran cuenta del ambiente tóxico en el cual vivíamos.
El tío Javier salió junto con sus hijos para llevarse a mi tía, pero mi madre estaba en el suelo, con una herida en su mejilla. La tía Angélica la había cortado con un trozo de vidrio. Fuimos al hospital y le pedí que denunciáramos la agresión, pero mamá dijo que no podía hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Vas a dejar las cosas así?, pregunté muy enojada. Lo siento mucho, hija, pero se lo prometí a tu abuela. Mi madre no quiso levantar cargos en contra de mis tíos. Cuando volvimos a casa, la tía Angélica se asomaba burlándose desde la ventana, y dentro de mí se iba formando un sentimiento de ira, rencor y odio hacia esa familia. Juré a través de mi pensamiento que las cosas no se iban a quedar así, porque ya estaba cansada de toda esa situación. En el trabajo siempre había escuchado hablar de una casa donde hacían trabajos de esos de brujería. Nunca me interesaba escuchar, pero ese día me quedé quieta para escuchar aquello que comentaban. Bueno, a decir verdad, yo no creía en esas cosas. Pero después algo se me vino a la mente. Quizás era turbio y estaba en contra de mis principios, pero la verdad ya estaba muy cansada por la situación tóxica de la casa. Me acerqué para pedir información del lugar, pero que no se dieran cuenta que tenía pensado ir. No deseaba que alguien supiera que yo misma estaba a punto de solicitar esos servicios. Por la tarde, al salir del trabajo, me fui directo hacia la dirección anotada en un papel. Tomé un taxi porque se encontraba algo lejos. Cuando llegué, era un barrio donde se veía que vivían demasiadas personas. Había pequeños fuera de la calle jugando con una pelota como si nada. Y en las esquinas, jóvenes riendo y bebiendo refresco, charlaban muy a gusto. Eso no se veía por mi casa. La gente comúnmente se encerraba cuando el sol se ocultaba, y ni se diga durante la noche. Ya nadie se atrevía a salir. El taxi se detuvo justo en una casa la cual estaba descubierta. Tenía en medio un enorme árbol. Grité desde afuera tratando que me escucharan. En ese momento, miré cómo me vieron a través de la ventana de esa casa, porque movieron la cortina. Después una mujer abrió la puerta, preguntando qué se me ofrecía. «Vengo por esto». Mostré un papel donde estaba la dirección de su casa. Era una de esas propagandas que se encontraban en los mercados cerca de mi trabajo. La mujer salió con un gesto en su cara, algo arrogante. «¿Vienes por el servicio?», preguntó de muy mala manera. «Así es», le contesté algo insegura de mí misma. «Está bien, espera aquí», dijo la mujer entrando hasta su casa. Al parecer había alguien más en el interior, porque claramente miré cómo otra persona estaba observándome desde la ventana. Minutos después, la señora me hizo una seña para entrar. Cuando iba caminando, el aroma del árbol era bien suave y sobre todo acogedor. Sentí una brisa tibia y algo fría, la cual me dio mucha paz y tranquilidad. «Así es, pero no todo fue color de rosa», dijo la mujer. En el interior de la casa, miré que tenían una pequeña sala, una cocina y 3 cuartos cerrados. Me invitó a pasar a uno de ellos, donde se encontraba todo oscuro. Solo había una veladora en el suelo, alumbrando el piso con luz muy tenue. La señora prendió entonces una vela enorme, de esas que se encuentran comúnmente en las iglesias, para iluminar las imágenes santas. Cuando el interior se alumbró, vi que había unas cortinas de color oscuro, tapando una pequeña ventana, y en las paredes, cuadros de imágenes perturbadoras la adornaban. «¿Te da miedo?», preguntó la mujer. Yo le contesté que no, algo abrumada. «Y bueno, ¿por qué estás aquí? ¿En qué te puedo ayudar?». En ese momento le dije el motivo de mi visita.
Deseaba mucho no volver a ver jamás a mis tíos con su familia en esa casa, la cual nos pertenecía solo a mí. Ellos no la merecían, por ser unas personas muy malas. La mujer escuchó con calma, y sobre todo paciencia, los motivos que me llevaron hasta su casa. Ella, al final de mi relato, mostró una mueca de satisfacción. Me sonrió, diciendo que eso que tanto deseaba era súper fácil, pero todo tenía un costo, y no era nada barato. Respiré profundamente, recordando la cantidad de mis ahorros que tenía en el banco. Pensaba comprarme una laptop y un celular, porque tenía muchos deseos de entrar a la universidad. ¿Aún quieres el servicio?, dijo la mujer, al observarme pensativa, por unos minutos sin responder nada. Claro que sí, y lo necesito de inmediato. Como ese día ya era muy tarde, a la mañana siguiente no me presenté en el trabajo. Hablé con una de mis compañeras para que me cubriera durante unas horas. Entonces me fui hasta la casa de la señora para iniciar con el trabajo. Llevé aquello que me pidió, como fotografías de la familia de mi tío, entre otras cosas más, las cuales prefiero no mencionar por turbias. Cuando llegué, la mujer ya me estaba esperando. Tenía puesto un altar con mi nombre escrito en mi propia fotografía. Al darle los insumos que solicitó, me dijo que esperara sentada afuera, porque no me convenía observar aquello que estaba a punto de realizar. A veces la mente de las personas no soporta lo que ven. Es mejor que me esperes aquí afuera. Le hice caso, siguiendo sus indicaciones. Me esperé afuera por cerca de 2 horas, y la verdad ya estaba desesperada. Mi amiga me llamaba de manera constante, porque el jefe se había dado cuenta de mi ausencia, y estaban a punto de descontarme mi día. En realidad, no deseaba quedarme sin empleo, más porque había tomado todos mis ahorros para ese trabajo de brujería. Tiempo después, la mujer salió del cuarto con una bolsa negra. Tenía una especie de polvo, o más bien parecía tierra, pero de esa bien finita, como la de los volcanes cuando sacan fumarolas. Tienes que rociar la tierra fuera de la casa de esa mujer 3 veces. Con eso será más que suficiente. Ese día me fui al trabajo casi corriendo. Cuando llegué, me disculpé con el jefe, y este aceptó darme otra oportunidad. Las compañeras preguntaron a dónde había ido, pero por supuesto que no debían saber nada de lo que estaba a punto de hacer. En la salida tomé un taxi para llegar rápido a casa. Sabía que durante ciertas horas mi tía Angélica no salía para nada de su casa, porque se encerraba a ver sus novelas en compañía de mi tío. Sus hijos también se la pasaban todo el tiempo en los cuartos, pues en pocas palabras, eran unos holgazanes, que ni estudiaban ni tampoco trabajaban. En ese momento, no había nadie que me viera. Entonces aproveché para echar los polvos en su puerta, y como había algo de pasto, este se escondió entre la hierba. Al terminar, me fui corriendo a casa con una mueca de satisfacción, porque sabía que pronto ellos se iban a ir de la casa de la abuela, y por ende viviríamos en paz nosotros con mi madre. En ese tiempo ya no me interesaba quedarme con la casa. Lo que deseaba era vivir tranquila, porque en verdad mi tía se la pasaba todo el tiempo molestando con su presencia. Nos trataba con groserías, y hasta se burlaba cuando nos veía pasar, por quedarse con la casa más grande de la abuela. Tiempo después, miré que mi tío salió a prisa con la tía en un taxi. Al parecer era una emergencia, porque inclusive todos se encontraban en la puerta. ¿Qué habrá pasado?, preguntó mi madre, quien estaba lavando en el patio. No supimos nada. Tampoco nos atrevimos a preguntar a mis primos, porque ellos eran muy groseros. Ni siquiera nos dirigían la palabra. Al día siguiente,
llegó el tío Javier llorando con sus hijos. Él exclamaba que ella había muerto. En serio, no lo podíamos creer. Mamá estaba conmocionada, porque la tía Angélica estaba bien el día anterior. Mis primos, que eran 3, subieron en el taxi junto con mi tío para irse al hospital. Me acuerdo que le dijo al chofer, vaya lo más rápido posible, y salieron de la casa. En esos momentos, mi madre se intentó comunicar con el tío Javier, su hermano, quien en un principio no le contestó la llamada, pero después de insistir, muy enojado y herido, le dijo malas palabras. Seguramente ya te estarás riendo, ¿verdad? Mi madre, al escuchar esas palabras, le colgó el teléfono. Ella le dolió mucho la actitud de su hermano, quien al parecer no sabía lo que decía. Sin embargo, nadie imaginaba que esa sería la última vez que mamá iba a escuchar la voz de su propio hermano. Horas después, nos enteramos de un fatal accidente. Un tráiler había ocasionado carambola en la carretera. Hubo muchos muertos, y ahí mismo se encontraba el taxi, donde iba el tío Javier, junto con sus hijos. No podía creer lo que estaba pasando. Había fallecido la tía Angélica, y después su familia sufre un accidente, donde al parecer todos estaban muertos. Sentí entonces un frío helado que recorrió mi cuerpo por completo, y el recuerdo de los polvos se hizo presente directo en mi mente. Maldición, fui yo, me dije muy asustada. No soy una asesina, pensé con mis nervios algo alterados. Mamá les avisó a sus otros hermanos, quienes no querían asistir, pues mis tíos se habían comportado de lo peor con todo el mundo. Sin embargo, después de mucho insistir, al final sus hermanos decidieron apoyar para el sepelio de toda la familia completa. El velorio se llevó a cabo en la casa de la abuela. Allí miré en la entrada que aún se conservaban los polvos que había echado. Así que con una escoba y agua, barrí todo con el objetivo de desaparecerlos. No me sentía nada bien. Era algo de lo cual no podía explicar. Hasta cierto punto, sabía que era mi culpa. Yo había ocasionado todo eso con ese trabajo de brujería. Aunque también no estaba segura si eso en verdad hacía su efecto, o solo eran creencias y suposiciones de la gente. Quise quedarme con la idea de que tal vez eso de la brujería no existía, y di por hecho que todo había ocurrido como una mala suerte y un terrible accidente. Después del sepelio, mis otros tíos le dijeron a mamá que nos quedáramos con la casa. En ese momento ella no quería nada, porque le recordaba a mis tíos. Pero yo insistí que nos merecíamos vivir allí, porque siempre nos hicimos cargo de la abuela, hasta sus últimos momentos. Después de insistir mucho, mamá aceptó cambiarnos a la casa. Yo me encontraba muy feliz, porque al fin volvería a ocupar el que fue mi cuarto, y también mi cama. Mi hermana por su parte le daba igual, aunque ella prefería no dormir allí. Decía que tal vez el espíritu de la tía Angélica se podía manifestar para atormentarnos. Yo solo me reía de sus ocurrencias, sin pensar que éstas tenían algo de verdad. Nos cambiamos a la casa justo después de los 9 días. Cuando terminó todo el sepelio, mamá dijo que iba a hacer un aseo profundo antes de cambiarnos. En esos momentos yo me ofrecí para ayudarle, y todo quedará antes del domingo, pues el lunes tenía que presentarme al trabajo. Llevé mi escoba y varias bolsas de basura para dejar todo limpio. Comencé a barrer la sala, sacudiendo los muebles y un tocador que tenía mi abuela, muy grande, ya de esos antiguos que usaban antes. El mueble estaba bien conservado. Las maderas aún se encontraban fuertes, con precisos acabados. Cuando limpiaba el espejo, escuché que me susurraron en el oído izquierdo.
Volteé de inmediato sin ver a nadie. Solo me encontraba yo sola en la sala. Mi madre estaba en la cocina lavando los trastes. Olvidé el incidente, apresurándome para sacar la basura. Había restos de flores de las coronas, así como velas y veladoras consumidas. En realidad, no deseaba ver todo eso. Necesitaba que la casa se sintiera como cuando nosotras vivíamos allí con la abuela. Eché todo en las bolsas de basura, dejando limpio el lugar. Después subí a las habitaciones, las cuales se encontraban abiertas. Desde arriba le grité a mi madre que si había abierto los cuartos, porque la casa de la abuela tenía 2 plantas, pero con mucho espacio. Las habitaciones incluso eran muy grandes. Por ese motivo, siempre me gustó vivir en ese lugar. Al no recibir respuesta, la cerré una a una. Pero cuando llegué en donde al parecer dormían mis tíos, miré que la ventana se encontraba abierta y la cortina se meneaba como si una ráfaga de viento jugara con ella. El ambiente se puso muy frío. Cerré la puerta porque algo en mi interior me decía: «Sal de ahí». Era como una sensación de que no me encontraba sola en esa habitación. Una semana después, mamá dijo que pasáramos nuestras cosas a la casa. Llevamos lo que teníamos, aunque eran pocas pertenencias, porque en casa de la abuela sí habían quedado los muebles que utilizábamos. «Hay que ocupar todo nuevamente», dijo mamá. En realidad, no había dinero para comprar cosas nuevas, y en su mayoría todo lo que se encontraba en el interior estaba en perfecto estado, y eran muebles y objetos bonitos. Nos instalamos cada quien en las habitaciones que ocupábamos antes. Mi madre utilizó el cuarto que era de mi abuela. Al ocupar la casa, lo teníamos todo, porque en realidad nosotras la merecíamos. La paz estaba a nuestro alrededor, porque ya no estaba la familia tóxica, y pensé que íbamos a vivir en tranquilidad por el resto de nuestros días, sin saber que sería todo lo contrario. En la primera noche no pude dormir. Me desperté justo a las 2 de la mañana, con un bochorno en todo mi cuerpo. Bajé a la cocina por un vaso con agua, y en ese momento escuché ruidos en la sala. Caminé de inmediato, prendiendo las luces, y todo estaba en orden. No había nada. Pero sí había una fotografía junto al tocador, de la familia de mi tío, fracturada. Al acercarme para levantarla, sentí una corriente de aire helada, y bien que escuché una voz que me gritó en mi oído: «Me las vas a pagar». Volteé y no había nadie. Corrí hasta mi cuarto, dejando caer el vaso con agua, muy asustada. Me envolví en las cobijas, y después sentí que mi cama se movió, y algo rascaba por debajo del colchón. Era también un ruido, como el chillido de un gato cuando está a punto de pelearse con otro felino. Y al bajar la cabeza, «Dios mío», exclamé al mirar los pies descalzos de una mujer. Le grité a mi madre muy asustada que había alguien aquí. Le dije muy alterada, pero ella no miraba a nadie más que a nosotras mismas. Esa noche fue el inicio de lo que serían nuestras pesadillas. De manera constante, escuchaba ruidos debajo de mi cama y en las de mamá y mi hermana. Cuando me agachaba, miraba esos pies. Primero eran de una persona, pero después miraba a 2 y a 3. En total había visto los pies descalzos de 5 personas, los cuales los relacioné con la familia de mis tíos. Mamá no me creía. Yo le decía que en la casa estaban espantando, pero ella decía que tal vez eran mis nervios por todas las situaciones pasadas, pero en realidad yo estaba diciendo la verdad. Días después, a mi hermana le tocó experimentar. Ella se encontraba en el baño y le apagaron el foco. Cuando se estaba enjuagando la cabeza, sintió unos dedos,
cómo se deslizaron sobre sus cabellos, y al tocar su cabeza, sintió una mano fría y helada. La pobre no podía ni siquiera hablar de la impresión. Estaba totalmente pálida, a punto de desmayarse. Conforme pasaron los días, las cosas fueron empeorando aún más. Mi madre esta vez miró a mi tía con sus pies descalzos, destazando un pollo en la cocina. Cuando la miró, se echó a correr a mi cuarto, diciendo que las cosas no estaban bien. Llamamos entonces al sacerdote para bendecir la casa, pero en vez de que las cosas se calmaran, sucedía todo lo contrario. Yo seguía viendo esos pies descalzos por debajo de mi cama, y amanecía con mis brazos arañados. Mi madre decía sentir presencias en su cuarto cuando apagaba la luz, y un día fui corriendo a ella cuando la escuché gritar. Tenía una almohada en su cara. Ella me dijo que la quería matar mi tío. Salimos corriendo hacia nuestra antigua casa, pero luego las cosas volvieron a suceder. Nos mudamos varias veces a ciertos lugares, y al parecer esas cosas nos seguían. Hasta que un día le confesé a mamá aquello que había hecho. Yo había sido la culpable de la muerte de la familia de mi tío por medio del trabajo de brujería. Reconocí mi error, y aunque me confesé con el padre para buscar ayuda, de nada sirvió, porque esas cosas, a donde quiera que vayamos, nos persiguen y no nos dejan en paz. Aunque a veces con el tiempo nos acostumbramos a esas presencias y procuramos evitar que nos maltraten, rezando antes de dormir, con una Biblia debajo de nuestra almohada. Mi historia no terminó con un final feliz, porque aún no se termina. Han pasado 15 años y de alguna manera nos hemos acostumbrado. Pero no hay día en que me arrepienta por la mala decisión que tomé al jugar con eso de la brujería. Ahora todo el tiempo miro esos pies descalzos y de alguna manera les he ido pidiendo perdón.